Entre dos mares, entre dos mundos, entre Oriente y Occidente, esta es la historia del nacimiento de una ciudad mítica, Alejandría. Alejandro Magno creó la ciudad de la nada, en Egipto, y la convirtió en la megápolis más grande y más moderna de la antigüedad. Llegó a albergar 1 millón de habitantes y su diseño geométrico a gran escala supuso una revolución en la planificación urbanística. Alejandría nos ofrece un modelo de geografía urbana que obedece a un plan ortogonal predefinido. Se afrontaron retos complejos como la construcción de un dique de más de 1 kilómetro de largo. Su famoso puerto marítimo llegó a ser el más importante del mundo mediterráneo en su momento. Recibía mercancías y estaba cubierto de riquezas. Era el mayor mercado de la antigüedad. Era la representación del mundo conocido de la época. Todo se encontraba en Alejandría. Aquí se encontraba el edificio más famoso del mundo, la gran biblioteca de Alejandría, que llegó a reunir unos 700.000 papiros. Nunca se habían reunido tantos eruditos e intelectuales en un solo lugar. Todos estos compartían sus conocimientos en el primer centro de investigación internacional científica, el Museion. Era como una biblioteca muy avanzada para su época. La ciudad estaba protegida por muros de más de 20 kilómetros de largo. En su momento fueron las murallas más largas de Occidente. La muralla de Alejandría era enorme, según los antiguos griegos. Entre sus muros alberga el templo más bello de la ciudad, el Serapeo, que estaba dedicado a un nuevo dios surgido de la unión de la cultura griega y la egipcia, Serapis. Hoy en día esta columna de 30 metros de altura es el único vestigio que nos queda de la antigua Alejandría. Las construcciones reales dieron pie a la séptima maravilla del mundo antiguo, el Faro de Alejandría. Os invitamos a descubrir la primera megápolis de la antigüedad. Alejandría, como nunca la habíais visto. Megápolis Alejandría. En la actualidad, Alejandría cuenta con más de 5 millones de habitantes, lo que la convierte en la segunda ciudad más grande de Egipto. Sus actividades portuarias e industriales constituyen la base de su economía, aunque también es una importante zona turística para los habitantes de El Cairo. Su puerto es uno de los más grandes de Egipto desde su fundación en el siglo IV a.C. Es raro encontrar vestigios de la ciudad antigua. La mayoría fueron arrastrados por las olas debido a la erosión y los terremotos. Pero esta megápolis tuvo un desarrollo sin igual en la antigüedad, lo que hace que uno quiera levantar el velo del misterio que la rodea. Uno se pregunta cómo empezó todo. En el siglo IV a.C., cuando Alejandro Magno descubrió el lugar para construir esta espléndida capital, era un lugar vacío. Se encontraba a más de 200 kilómetros de El Cairo y era un sencillo pueblo de pescadores en medio de pantanos insalubres. Un lugar atrapado entre una laguna, un lago y el mar. ¿Por qué fundar aquí esta ciudad de ensueño? Alejandría nació el 29 de enero del año 331 a.C. Tras haberlo meditado cuidadosamente, Alejandro decidió construir la ciudad sobre una lengua de tierra. Su proximidad al mar le ofrecía 3 ventajas principales. La ciudad siempre estaba bien abastecida, podía comerciar por mar y servía como vía de escape en caso de invasión. Por otro lado, la presencia de la isla de Faros encajaba perfectamente en la doctrina militar defensiva griega. Una isla con un puesto avanzado era una ventaja, ya que obligaba al enemigo a atacarla antes de llegar a tierra firme.
Alejandría estaba situada entre dos extensiones de agua. Al norte se encontraba el mar Mediterráneo, que proporcionaba una salida marítima a la ciudad, y al sur el lago de Mareotis, que aunque hoy en día esté seco, era la puerta de entrada a África, Egipto y el Valle del Nilo. Creo que Alejandro quería estrechar los lazos entre África y la red comercial del Mediterráneo. Descubramos el asombroso lugar donde se construyó Alejandría. Seamos testigos de la primera ciudad de Alejandro Magno, la más bella de todas, diseñada desde cero y de un tamaño colosal para corresponder a la visión de su fundador. Primero, los arquitectos dibujaron una cruz que se convertiría en las dos grandes carreteras de la ciudad. La principal, de este a oeste, la vía canópica, que era atravesada por la vía norte-sur. Crearon una red muy ordenada de calles más pequeñas y perpendiculares. La megápolis estaba dividida en distritos. La ciudad, con sus barrios y sus parcelas regulares, formaban paralelepípedos de 5 kilómetros de largo por 2 kilómetros de ancho y formaban un perímetro de 20 kilómetros. Alejandro mandó construir la ciudad según un plano cuadriculado. Fue la primera vez que este tipo de plano se utilizaba en una ciudad tan importante. En este sentido, Alejandría nos ofrecía un modelo de geografía urbana que respondía a un plan ortogonal predefinido. Este plano de Alejandría serviría de referencia para el resto de las ciudades del periodo helenístico, incluso en la época romana. Esta es una visión urbana absolutamente increíble para la época. Esta ciudad, salida de la nada, nació para ser inmensa, moderna y magnífica. Podríamos suponer que todos estos elementos se construyeron al mismo tiempo. Sin ir más lejos, la vía canópica todavía se encuentra en el corazón de la ciudad. Tiene 2300 años. Esta cruza la ciudad de este a oeste desde la antigüedad y es una de las avenidas más largas del mundo. Mide 5 kilómetros de largo. La Gran Vía Canópica corta la ciudad en dos. En su época tenía unas dimensiones extraordinarias. Medía 5 kilómetros de largo, pero también medía 30 metros de ancho. La carretera se unía al este con la ciudad de Canope, la que le daba su nombre, y recorría desde la Puerta de la Luna a la Puerta del Sol. Pero aunque su longitud era muy interesante, lo que más llamaba la atención era su anchura. Medía 30 metros de ancho, aproximadamente el doble del tamaño de cualquier calle en esa época. La vía canópica fue pensada para que los carros y los caballos pudieran cruzarla cómodamente. Se diseñó como la vía central de la ciudad, por lo que albergó los edificios públicos más espectaculares. Cruzaba casi en ángulo recto la gran carretera norte-sur, que era tan ancha como esta. Estas grandes carreteras eran autopistas destinadas a facilitar la vida a cientos de miles de habitantes. Nunca se habían visto antes vías tan espléndidas e inmensas. La ciudad surgió de la nada, pero pronto tuvo que atender una emergencia: abastecerse de agua potable. En esa zona no hay manantiales ni ríos, solo pantanos. Para esto se presentaron varias alternativas. La primera fue usar pozos y cisternas. Estos pozos podían tener una profundidad de 6 a 9 metros, pero solo proporcionaban agua a un pequeño número de habitantes. La segunda solución era aprovechar el subsuelo rocoso, compuesto de una arenisca con unas propiedades sorprendentes. Era capaz de capturar el agua de la capa freática. Lo difícil era llevar esta agua a la superficie. Los ingenieros excavarían una red de galerías subterráneas en la roca blanda que hacían una pendiente suave. Se les llamó hipónomos. Estas galerías se llenaban de agua de forma natural y gracias a los pozos que había en ellas el agua llegaba a la ciudad en abundancia.
Tras esto, el segundo paso para resolver este problema con el agua. Los alejandrinos construyeron un canal que unía la ciudad a la boca canópica del Nilo, es decir, al brazo más cercano del delta del Nilo, a unos 27 kilómetros de distancia. Gracias a la mano del hombre, al ingenio de los arquitectos y a los hombres que trabajaron duramente, se pudieron aprovechar al máximo las ventajas que ofrecía este sitio. Alejandría la Grande debía ser una ciudad moderna excepcional y tenía que explotar su entorno marítimo. Necesitaban identificar sus propiedades. Una de las prioridades era construir un dique que uniera la costa de Alejandría con la isla de Faros. Para este complejo desafío, debían construir sobre el agua y realizar un gran esfuerzo. Esta isla de Faros sería conocida en todo el mundo gracias al faro de Alejandría que se construyó allí y a la que le debe su nombre. En la actualidad, este antiguo dique ha desaparecido debido a las inundaciones y a la arena y la tierra que lo han cubierto, y a las nuevas urbes que han hecho el resto. Además, esta costa de Alejandría era muy diferente a la de la antigüedad. El nivel del agua ha subido 6 metros y los deslizamientos de tierra arrastraron la mayor parte de los restos de la ciudad a las profundidades y las líneas de costa han sido redibujadas. En la actualidad no se alcanza a distinguir el dique, pero gracias a las nuevas tecnologías podemos revivir la construcción de esta estructura. La construcción de un dique que uniera la isla de Faros con tierra firme fue una tarea ardua. En Alejandría faltaba de todo, no había ni madera, ni piedra, ni agua potable, y todo se tenía que traer. La isla no estaba totalmente separada de tierra firme, ya que estaba conectada de forma natural por una barrera de arena y por la acumulación de sedimentos traídos por las olas. ¿Qué hicieron entonces los ingenieros alejandrinos? Utilizaron esta base, la solidificaron con terraplenes y construyeron un dique en la cima de este montículo natural. Todo esto se consolidaría con un pavimento de tierra. Este dique se llamó heptastadión, ya que estaba formado por 7 estadios, la medida de la época, y medía unos 1.244 metros de largo. La construcción del heptastadión fue un proyecto de gran envergadura. Al construir este saliente, el puerto se dividía en 2 grandes áreas. Así crearon 2 tipos de espacios diferentes. Este heptastadión dividió el puerto natural en 2 cuencas marinas donde se construirían puertos especializados. En la actualidad, el puerto de Alejandría presenta una distribución muy diferente. El antiguo gran puerto dedicado al comercio ahora alberga una flota pesquera. En la actualidad, el puerto marítimo de Alejandría es uno de los más grandes del mundo, pero en su época también fue el mayor puerto comercial del Mediterráneo. El lugar sigue siendo vivo y atractivo, pero ha cambiado ya que ha perdido sus antiguos contornos arrastrados por la marea. Alejandría está rodeada de agua por todos lados y su historia está estrechamente relacionada con esta. Tuvieron que aprovechar esta situación entre el mar y el lago. Así que construyeron varios puertos de mar y otros hacia las tierras del interior. La cuenca marina de Alejandría se dividía en 2 partes, separadas en su centro por el heptastadión. Este dique contaba con 2 puertas que permitían el paso de un lado al otro. La mayor de las cuencas al oeste, llamada Puerto Eunostos, albergaba un puerto militar de gran capacidad. La isla de Faros lo protegía de los fuertes vientos del norte que soplaban la mayor parte del año. El puerto militar albergaba cientos de trirremes. Y la cuenca más pequeña, la del este, llamada Gran Puerto, contaba con un puerto civil y mercantil que acogía a los barcos reales de gala.
Aunque era difícil acercarse a la costa, el extremo del cabo Lokias y el extremo oriental de la isla de Paros la convertían en una cuenca casi cerrada. Gracias a las aguas profundas, el gran puerto podía acoger los buques de alto tonelaje de una flota comercial. Gracias a esta excelente ubicación marítima, Alejandría podía comunicarse, intercambiar y comerciar con los mercados griegos del mar Mediterráneo. Gracias a este puerto comercial, podían atraer a comerciantes de todo el Mediterráneo. Pero la clave para comprender Alejandría es entender que era increíblemente cosmopolita. Un enclave comercial, un lugar que atraía personas desde tan lejos como el oeste o el sur de Francia, pero que venían sobre todo del mar Mediterráneo. Se podía encontrar personas muy diversas en el puerto. Había pueblos de Occidente, como romanos, galos, íberos, y pueblos de Oriente, como sirios, persas o árabes. Alejandría se convirtió en el mayor mercado de la antigüedad. Los griegos eran comerciantes por excelencia. Esa era su verdadera religión, el comercio. No solo el mercado material, sino el espiritual y el intelectual. Intercambiaban bienes, pero también ideas, ideologías o religiones, siguiendo el mismo concepto del mercado. Era la representación del mundo conocido de la época. Todo se encontraba en Alejandría. Pero antes de eso, su éxito vino de otra parte. Vino desde su interior. En sus aguas tranquilas del oeste, se construyó un puerto que más adelante sería esencial. El lago estaba conectado con el Nilo, la principal vía de comunicación del país. El Nilo recorría el Alto y el Bajo Egipto, y al usarlo no solo comerciaban con el interior del país, sino que también podían comerciar con Egipto y el resto de África gracias a sus múltiples canales. Las mercancías salían hacia este puerto, que estaba conectado con otros puertos marítimos a través de pequeños canales. Era el más vivo, dinámico y de lejos el más agitado. Importaban oro, marfil, plumas de avestruz e incluso bestias salvajes de Egipto, perfumes de mirra e incienso de la península arábiga, especias y hierbas de la India, e incluso conseguían seda de China. Gracias a sus puertos, la ciudad se encontraba en mitad del comercio mediterráneo, entre las rutas de Oriente, Occidente y de África. Gracias a este emplazamiento privilegiado, entre dos mares, entre dos mundos, Alejandría recibía las riquezas tanto de las rutas del este como las del oeste. Pero una ciudad rica en una zona tan abierta la hacía un objeto de saqueos. Para proteger la ciudad era necesario levantar una muralla. La obra ya comenzó como un proyecto gigantesco. Las murallas recorrían casi 20 kilómetros. Se convirtieron en las murallas más largas del oeste. Este fue un nuevo desafío para los arquitectos alejandrinos. En este vecindario aún podemos encontrar algunas ruinas. Esta muralla otomana de la Edad Media presenta el mismo método de construcción que en la época de Alejandro Magno. Al cortarlo, podemos ver diferentes espesores de piedra. La parte exterior está cubierta con piedras cortadas, mientras que el centro está construido con ladrillos. Este núcleo de ladrillo se usaba como amortiguador para absorber los impactos enemigos. Hoy se desconoce el trazado completo de estos muros, que evolucionaron y fueron destruidos en el siglo IX. Pero se estima que llegaron a medir de 16 a 20 kilómetros de largo y que cubrieron una superficie total de 1000 hectáreas. Estas murallas impresionaban al resto de pueblos mediterráneos. La muralla de Alejandría era enorme, según los antiguos griegos. Su función principal era defensiva,
Podía resistir al ataque de tanto los arietes como las flechas del enemigo. Las murallas medían 10 metros de altura, pero destacaban por ser muy gruesas. Tenían de 7 a 8 metros de espesor. Y hay que tener en cuenta que en esa época ya se utilizaban las primeras máquinas de asedio, en especial las catapultas. Tenían que ser capaces de resistir las grandes rocas que lanzaban estas temibles máquinas. Esta muralla estaba formada por varias torres rectangulares abaluartadas, desde las que los defensores tenían dos ángulos de ataque. Podían dispararles flechas o bombardearlos. Gracias a esta muralla, Alejandría se encontraba fortificada, protegida por el mar en el norte y por el lago Mareotis en el sur. Los pocos accesos de la ciudad eran estrechos y fáciles de defender. Su destino dependía de ella misma: abrirse o cerrarse al mundo. Los antiguos escritores describían Alejandría como una ciudad cosmopolita, la primera ciudad cosmopolita de la historia de la humanidad. Es decir, no era una simple polis, una ciudad-estado como Atenas, sino un lugar donde se encontraban todos los pueblos del mundo conocido en esa época. Alejandro Magno solo se quedó en Egipto unos meses. Partió hacia nuevas conquistas. No sabía si volvería a ver Alejandría y murió en Babilonia el año 323 a.C. El general de Alejandro, Ptolomeo, fue quien heredó Egipto. Ptolomeo I fue tanto rey de los griegos como faraón para los egipcios y creó una nueva dinastía. Este fue el inicio de la dinastía tolemaica. Esta dio 15 reyes, todos de nombre Ptolomeo, y algunas reinas, como la célebre Cleopatra. El sucesor de Alejandro Magno eligió hacer una demostración de poder y mandó construir algunos de los monumentos más famosos del mundo. Ptolomeo era un rey erudito, como Alejandro Magno. Quería que Alejandría se convirtiese en el centro del conocimiento del mundo en ese momento. Ptolomeo, como gran general del ejército de Alejandro Magno, quiso entrar a la historia por la puerta grande. Así que ordenó la creación de la mayor biblioteca del mundo, la Gran Biblioteca de Alejandría. En una época en la que no existían los libros, la biblioteca almacenó un total de 700.000 papiros y se convirtió en el primer centro de investigación de la antigüedad. En la actualidad, se ha construido una nueva gran biblioteca en Alejandría que hereda su mismo espíritu. Se inauguró en el año 2002 y se hizo un concurso en el que participaron 400 arquitectos de 77 nacionalidades y ganó el proyecto noruego. Su construcción costó 220 millones de dólares. Este edificio ultramoderno puede albergar 8 millones de ejemplares. Pero volvamos con su antepasado. Actualmente nadie conoce con exactitud la ubicación de la Gran Biblioteca de Alejandría. La densidad del tejido urbano actual no permite realizar excavaciones arqueológicas. Sin embargo, esto no hace más que mantener su encanto mítico. No existe ninguna representación arquitectónica o artística de la Gran Biblioteca. ¿Cómo reconstruimos entonces este edificio? Una investigación de la UNESCO ha permitido obtener la base del edificio. Y ahora que sabemos que la Gran Biblioteca tenía un diseño griego, e inspirándonos en los diseños de sus contemporáneos, la Biblioteca de Pérgamo en Turquía puede resultar una representación inédita de la famosa biblioteca. Estrabón, un historiador y geógrafo griego, tuvo la suerte de visitarla en el siglo I a.C. y nos desveló algunos de sus secretos.
Este decía que la gran biblioteca se encontraba cerca del puerto, el distrito del Palacio Real. Se dirigió en primer lugar a las naves para recoger el conocimiento enciclopédico que debía preservar. Sus estantes estaban listos para recibir miles de papiros de todo el mundo, para formar un centro memorístico universal. Esto fue un acontecimiento sin precedentes. Y los gobernantes, la dinastía de Ptolomeo, tenían diferentes maneras de persuadir a la gente para que les entregaran los papiros, llegando a veces a la coacción. Porque obligaba a los barcos amarrados en el puerto a entregar todos los manuscritos que tenían en la bodega, con la promesa de que se los devolvieran cuando los copiasen. Pero una vez, por ejemplo, Ptolomeo III pagó a los atenienses una gran suma de dinero por poder copiar muchas de sus obras, de autores como Esquilo, Sófocles, Eurípides y muchos otros. Pero esto se convirtió en un auténtico conflicto. Se dice que Ptolomeo conservó los originales y les devolvió las copias a los atenienses. La biblioteca contenía 200.000 pergaminos cuando se construyó, 400.000 con Ptolomeo II y 700.000 en la época romana. Los académicos se reunían allí para completar y comparar sus investigaciones. Desde ese momento, llegaban traductores e investigadores desde todo el mundo a vivir y trabajar en la Biblioteca de Alejandría. La biblioteca se convirtió, por excelencia, en el centro cultural del mundo. Había rollos no mezclados que contenían una obra completa por rollo y rollos mezclados, con solo una parte o un volumen de una obra por rollo. No estaban hechos de papel, sino de papiro, un material que se creaba con tiras de junco entrelazadas y comprimidas. Tanto papel como su traducción en francés, papier, provienen de la misma palabra, papyrus. Esta es la mayor contribución de Egipto a la civilización escrita, ya que aquí podemos encontrar documentos del año 3000 a.C. escritos en papiro. En esta época, los libros no se veían como los de hoy, con una encuadernación y páginas que pasar. Eran volúmenes o rollos de papiro que se envolvían alrededor de un palo de madera. Para leerlos, había que desenrollarlos. Por esto, el texto que se transcribía en estos papiros era bastante limitado. Era como si contuvieran un capítulo de un libro en la actualidad. Además de la conservación y la copia de pergaminos, el papel de la gran biblioteca era el de promover el estudio, el intercambio y la comparación de grandes obras sobre una gran variedad de temas. Historia, ficción, religión, ciencia. También servía como lugar de conferencias. La gran biblioteca fue única en este aspecto y logró la hazaña de ser un verdadero templo universal de conocimiento e investigación. Los diseñadores de este proyecto querían que fuese universal, a imagen y semejanza de Alejandro Magno. El proyecto de la Biblioteca de Alejandría fue un proyecto que, esencialmente, buscaba sobre todo teorizar el principio de la unificación del mundo. Aunque su fama ha sobrevivido a los siglos, a menudo ignoramos el hecho de que fue parte de un asombroso complejo arquitectónico. Junto a la biblioteca se encontraban otros edificios. Había un centro de investigación llamado el Museion. Este complejo científico era único en el mundo. Ptolomeo invitó a estudiosos y eruditos de todo el mundo a Alejandría, con todos los gastos pagados y por un tiempo indefinido. El Museion, o Templo de las Musas, se convirtió en el hogar de esta élite erudita. Nunca tantos científicos e intelectuales se habían reunido en el mismo lugar. Fue un evento sin precedentes. Aquí se enseñaba medicina, astronomía y especialmente química y matemáticas, además de filosofía y otras ciencias de la antigüedad. Era el centro del conocimiento antiguo en su totalidad. Lo más interesante desde nuestro punto de vista es que las artes y las ciencias no estaban en polos tan opuestos. Es decir, alguien podía ser un experto en geometría, en geografía y a su vez ser un gran crítico literario.
Los grandes pensadores eran recibidos como reyes y se albergaban en grandes y lujosos edificios. Había un instituto de investigación, un observatorio astronómico, varias salas para realizar experimentos fisiológicos y médicos e incluso un zoológico. Los miembros del Musellón intercambiaban ideas mientras paseaban bajo el pórtico de su fachada o en sus frondosos jardines botánicos. También discutían en la sala que servía para dar conferencias o charlas. El Musellón fue un increíble centro de investigación cosmopolita que nació 300 años antes de nuestra era. El Musellón fue un gran proyecto, un complejo de investigación científica, una biblioteca muy avanzada para su época. Si lo piensan, la Biblioteca de Alejandría fue una revolución en la civilización egipcia, incluso en la civilización humana en general, porque introdujo dos elementos muy importantes en el concepto de conocimiento. Primero, el libre acceso al conocimiento. Les recuerdo que en esa época el conocimiento solo estaba al alcance de los sacerdotes, del clero, de los templos sagrados egipcios o griegos. El segundo elemento fue que era gratuito. Esto significa que cualquiera que tuviera una idea, una teoría o el deseo de investigar tenía derecho a acceder a los conocimientos previos y podía realizar experimentos para comprobar sus teorías. Esto también fue una auténtica revolución. El Musellón recibía a algunos de los científicos más destacados del momento. El intercambio de conocimientos y la sociabilidad de los miembros del Musellón permitía que los grandes monumentos del momento salieran beneficiados. El conjunto de científicos inauguró una revolución cultural, el deseo de reunir todos los conocimientos universales en un solo lugar, lo que haría de Alejandría una metrópolis incomparable. Esta revolución cultural ya estaba en marcha. El pueblo no se quedaría atrás y tendría derecho a su propia biblioteca, una versión menor de la gran biblioteca. En este lugar, en este distrito al sur de la Vía Canópica, se encontraba el templo más bello de la ciudad, el Sarapeo. Este es uno de los pocos edificios de la antigua Alejandría del que conocemos su ubicación exacta. El Sarapeo fue un complejo muy interesante. No solo era un espacio sagrado, servía como un espacio público donde se reunían las clases trabajadoras. Era un lugar perfecto para instalar un anexo de la gran biblioteca. Los reyes tolemaicos intentaron ejercer una política cultural basada en las clases más humildes, la clase trabajadora, algo bastante original. También crearon una biblioteca pública. Nada de esto tiene precedentes en la historia. Aquí existía el deseo de compartir la cultura con el pueblo. Los papiros se almacenaban en alcobas que se excavaban directamente en la roca. En este pequeño anexo de la gran biblioteca se guardaban desechos como duplicados o copias de menor calidad. Su gran mérito es que está abierta a todos, a diferencia de la gran biblioteca, que está reservada exclusivamente a la familia real y a la élite académica. Esta muestra los grandes autores al pueblo a través de las lecturas públicas. El Sarapeo albergaba más de 42.000 papiros. Esta biblioteca pública fue de agrado para el pueblo, que podía ir a cultivarse al mayor templo de la ciudad. Además, para poder unir a griegos y a egipcios, los gobernantes griegos crearon un nuevo dios, Sarapis. A él fue a quien le dedicaron este templo real, cuyas ruinas aún existen en la actualidad. Sus restos se han reunido en este museo arqueológico al aire libre. Este colosal templo fue construido sobre una colina artificial que hizo sus veces de acrópolis y se colocó en la parte con más densidad de población de la ciudad. Aquí es donde se reunían los alejandrinos de las clases trabajadoras hace 23 siglos. Todavía conservamos estos cimientos y estas dos esfinges que adornaban la cima de la colina.
También conservamos esta columna de 30 metros de altura, una auténtica rareza. La columna de Pompeyo es el único vestigio de la antigua Alejandría que aún sigue en pie. Este templo no existía entre los siglos IV y III a.C., hasta que se construyó el templo del Sarapeo. Al principio era un simple altar dedicado a Sarapis, pero en el siglo III a.C. se convirtió en un suntuoso templo de estilo romano, alabado por su excepcional belleza. El Sarapeo ocupa un espacio sagrado de 142 metros de largo por 55 de ancho, en forma de peristilo rectangular. Está formado por una galería de columnas que rodea el patio interior, sobre el que se construyó un templo de 11 por 21 metros. Un escritor del siglo IV describía el Sarapeo como un monumento de belleza resplandeciente con un techo de oro y bronce. En el centro del patio había un templo cuadrado de estilo griego que medía 185 metros de lado, donde se encontraba una gigantesca estatua de Sarapis. Incluso las paredes estaban parcialmente cubiertas con placas de oro, bronce y plata. Sarapis estaba sentado y se le reconocía por su adorno de la cabeza, una vasija que simbolizaba la abundancia. Junto a él un cerbero, un perro de 3 cabezas que vigila el inframundo, hace guardia, sentado a su derecha. Aunque el culto a Sarapis fue creado desde cero, se convirtió en un gran éxito. Se trataba de una unión entre la religión griega y la egipcia, similar a Osiris, dios egipcio de los muertos, y Hades, dios egipcio del inframundo. Era un dios que prometía la resurrección después de la muerte. El Sarapeo también tenía otras salas y otros templos adyacentes, pero la colina aún guarda otras sorpresas. El culto a Serapis unió a los griegos y a los egipcios, aunque los egipcios siguieron honrando a su dios tradicional, Osiris. Se realizaban ofrendas, como hacían los griegos, quizá en la parte superior del templo, y bajo el mismo, en las galerías subterráneas, se realizaban ritos misteriosos, de indudable tradición faraónica. Los habitantes ya se alimentaban espiritualmente, pero también debían hacerlo físicamente. La producción agrícola de la ciudad debía poder alimentar a la creciente población de esta ciudad. Se estaban inventando las primeras máquinas de agua. La más antigua de estas es el cigüeñal, una máquina basculante que se usaba en el Valle del Nilo 2000 años antes y que ya existía en Mesopotamia 1000 años antes. Se usaba para sacar agua de los pozos. Incluso se usa hoy en día. Pero el invento más avanzado era el sakie, diseñado en el siglo III a.C. Consistía en una rueda de madera vertical fijada a una cadena sin fin con vasijas de terracota para recoger el agua. Esta rueda horizontal que impulsaba un burro provocaba un movimiento circular de la rueda vertical. Los sakie eran muy populares y llenaban los campos durante la era de Ptolomeo. Pero el invento más importante en el campo de la irrigación fue indudablemente el famoso tornillo de Arquímedes, inventado en el siglo III a.C. Un científico de Siracusa mantenía correspondencia con Eratóstenes, el director del Museion, y se cree que él le habría entregado este extraordinario invento basado en la rotación de una hélice en un cilindro de madera. Esta hélice está inclinada y sumergida en el agua en su parte inferior. Gira sobre su eje sin fin, sin moverse hacia adelante o hacia atrás. Y es capaz de levantar líquido en cada parte de la espiral a alta velocidad y luego descarga el agua en la abertura de su parte superior. Gracias al tornillo de Arquímedes se puede subir agua muy rápidamente, y eso es lo que lo hace revolucionario. Este invento permitió extender considerablemente el riego a zonas inalcanzables por las crecidas del Nilo. Al resolver el problema del bombeo de agua, aumentó la fertilidad de la tierra, la producción de cereales y las exportaciones crecieron en gran medida.
Un siglo después de su creación, Alejandría debía contar con entre 400.000 y 500.000 habitantes. Tal vez llegó a 1 millón en la época romana. Alejandría fue la ciudad más poblada del periodo helenístico. Solo fue superada por Roma en el siglo I después de Cristo. Pero en el siglo III a.C. nacería la séptima maravilla del mundo antiguo, el Faro de Alejandría. Una torre de fuego de 135 metros de altura que funcionaba día y noche, 7 días a la semana. Fue el monumento más conocido de Alejandría que iluminó su puerto durante casi 17 siglos. El faro se derrumbó hace unos 600 años, pero conocemos su ubicación exacta, a diferencia de otros edificios antiguos. Fue aquí, en esta ciudadela otomana del siglo XV, en el fuerte Ketbey, donde se construyó este enorme faro. Esta ciudadela es un modelo de la arquitectura defensiva medieval. Era un emplazamiento ideal, y el faro, que se había derrumbado un siglo antes por un terremoto, se había sumergido en el mar y dejó algunas piedras en su lugar. Estas se utilizaron para construir la torre principal, en el centro de la ciudadela. Volvamos a la época de Ptolomeo I y Ptolomeo II para saber más. El acceso desde el mar era muy peligroso, debido a los arrecifes que se encontraban en la orilla. Las corrientes eran muy peligrosas, había muchas rocas y recientemente los buzos estiman que encontraron unos 40 naufragios cerca de los muros del puerto. El faro era imprescindible. Su mejor solución fue construir una torre de fuego que pudiera ser vista de lejos. Pero Ptolomeo I y su sucesor lo convirtieron en un edificio magnificente. Hay que aclarar que en ese momento, el gran monumento de Egipto y del mundo en general era la pirámide de Keops. Así que Ptolomeo y Sóstrato de Gnido decidieron ir un poco más allá de la pirámide. Desafortunadamente, no conocemos la altura exacta del faro. Pero si tiramos por lo bajo, eran 120 metros. Es una altura considerable para su época. En el año 297 a.C. se escogió el emplazamiento de la torre. El concepto de Ptolomeo II era dar a Alejandría los medios para garantizar la seguridad de los marineros y después hacer de Alejandría un gran enclave comercial. La construcción del faro prometía ser compleja desde su misma concepción. La torre de fuego tenía que ser inmensa para cumplir su función, como servir de punto de referencia para los navegantes, aunque también por razones de prestigio. Tenía que ser un símbolo del poder de la ciudad, listo para brillar en el resto del mundo. Ptolomeo estaba obsesionado con superar a su maestro, Alejandro Magno. La torre se construyó sobre un islote rocoso que era constantemente azotado por las olas, en la punta oriental de la isla de Faros que le da su nombre. Su construcción duró 15 años y combinó las técnicas de construcción y decoración griegas con las tradiciones artísticas egipcias. Como resultado, al pie del faro había una galería de estatuas reales masculinas y femeninas de pie y la efigie de los nuevos faraones ptolemaicos. El faro era de arquitectura griega, pero se han encontrado los restos de 6 estatuas que probablemente representaban a los primeros reyes ptolemaicos en forma de faraones tradicionales egipcios. Ptolomeo I fundó una dinastía y comenzó la construcción de un monumento como el faro, que no solo era práctico, sino simbólico. Simbolizaba de alguna forma el poder de la dinastía sobre la naturaleza, pero también es una invitación a entrar. Para llegar al primer piso del faro había una larga rampa de acceso de 183 metros que se sostenía en 16 arcos y que conducían a la puerta situada en la parte de arriba.
Fue una tarea terriblemente compleja debido a la dificultad de entregar materiales a 7 kilómetros del continente. Además, había que mantener una plataforma estable. Presumiblemente, la gran estructura, en el sentido literal, fue hecha por esclavos, probablemente de origen egipcio. El faro estaba hecho de piedra blanca, una roca caliza local de una cantera cercana a la costa. Su particularidad es que se endurecía al contacto con el agua. El invierno alejandrino es uno de los más violentos del Mediterráneo. Las piedras debían ser resistentes a la terrible fuerza del viento. El faro ha permanecido en pie durante casi 1000 años, así que estaba muy bien construido y conservado. Sin embargo, algunas zonas de peligro, como las esquinas del edificio y los marcos de las puertas y las ventanas, estaban hechas de granito de Asuán, del Alto Egipto. Los bloques se ensamblaron mediante un sistema de ranuras, entre las que se vertía plomo fundido que actuaba como amortiguador. Las juntas eran tan adherentes que le daban al edificio una gran estabilidad y estaba diseñado para recibir los incansables golpes de las olas del lado norte. La base del faro es un cuadrado ligeramente piramidal que medía 70 metros de altura por 30 metros de ancho. En el centro, una terraza protegida por una barandilla de más de 2 metros de altura revelaba el segundo piso, octogonal, que medía exactamente la mitad del tamaño del piso anterior. Esto se repetía en el último piso, circular, en un espacio de 9 metros de ancho. En este último piso había una enorme hoguera que ardía permanentemente. Este último piso estaba coronado por una cúpula, sobre la que se colocó una estatua divina que sin duda representaba al padre de los dioses, Zeus. Fue terminado bajo el reinado de Ptolomeo II. Tenía 135 metros de altura y acabó siendo considerada como la séptima maravilla del mundo. Solo tardó 15 años en construirse gracias a los conocimientos arquitectónicos y a la gran riqueza de su rey, el faraón Ptolomeo I. Esta gran torre de fuego, admirablemente construida, iluminaría el mundo durante 17 siglos. Y su estructura cuadrada, octogonal y cilíndrica se convertiría en un modelo para los nuevos faros de la costa mediterránea. Después de 15 años de titánicos trabajos de construcción, el faro es magnífico. Pero hay otro desafío por delante, esta vez logístico. ¿Cómo mantener día y noche el inmenso fuego abierto que reina en su cima? Es a través de esta rampa de acceso que llegan las inmensas cantidades de madera. La rampa es lo suficientemente ancha como para permitir que entren al primer piso los pesados carros de bueyes que cargaban con troncos de árboles. Era un auténtico logro. El faro es un lugar lleno de vida y en el que vive mucha gente. Alberga unas 50 habitaciones destinadas a las habitaciones del personal responsable del mantenimiento, de la conservación del edificio y del almacenamiento de la madera. Una rampa interior rodea este primer piso y conduce al segundo piso. El faro tiene varias ventanas para que la luz del día llegara a las escaleras. Si las cargas tenían que ser parcialmente manuales, es probable que se estableciera un sistema de máquinas elevadoras en el centro de la torre para llegar a los pisos superiores y mantener la hoguera encendida. Primero tuvieron que encontrar madera, pero no hay madera en Egipto. Así que tuvieron que enviar numerosos barcos en busca de madera al Líbano y Siria. Y esta madera alimentó el fuego durante 17 siglos ininterrumpidamente. Habría que preguntarse cuántos bosques se quemaron para alimentar no solo el faro, sino también su mitología. ¿Cómo consiguieron preservar la llama? Se decía que era perpetua gracias a la madera, pero algunos decían que era gracias al aceite, que por supuesto era de uso común para iluminar las casas, si tenías una lámpara de aceite. La ubicación del faro no es una coincidencia.
es parte de una reflexión científica original y sin precedentes. El faro debía construirse en el meridiano medido por Eratóstenes. Eratóstenes fue uno de los míticos directores de la Biblioteca de Alejandría. Eratóstenes logró medir el meridiano del mundo y quería que el faro de Alejandría y el coloso de Rodas se construyeran sobre lo que se llamó el eje del mundo. Y este eje fue llamado más tarde el meridiano de Alejandría. El faro de Alejandría, símbolo de grandeza y magnificencia, iluminó el mundo mediterráneo hasta el siglo XIV, antes de que varios terremotos lo destruyeran. Alejandría la Grande, construida en medio de pantanos insalubres, se había convertido en menos de un siglo en la ciudad más importante del Mediterráneo. Su historia fue la del agua, alrededor de la cual está rodeada, una posición ideal en el cruce del este y el oeste que la cubría de riquezas. Fue una ciudad inmensa, moderna y con el cosmopolitismo por bandera, que fue capaz de crear su propia identidad. Mientras que la belleza de su plano, sus principales arterias, sus templos, así como sus instalaciones portuarias, solo igualarían su apertura al resto del mundo. Y los logros monumentales de sus gobernantes, mientras preservan su misterio, nunca dejarán de desafiar nuestra imaginación durante los milenios venideros.